Vete si tu pueblo es así. Mira, la envidia de la gente puede llevarte a tomar una decisión muy dura, pero a veces esa decisión dura es la que te salva la vida entera. Mira, esto ocurrió en un pequeño pueblo rural de Texas, un caserío aislado, de esos donde todos se conocen, donde todos se miran, donde todos saben a qué hora sales y a qué hora vuelves. En ese pueblo vivía un muchacho alto, flaco, de espalda ancha, que siempre llevaba un saco largo, una casaca que le llegaba casi hasta las rodillas. Hiciera frío o calor, él andaba así. Era como su escudo. Nadie sabía bien por qué, pero todos lo reconocían desde lejos por eso. Ese muchacho trabajaba muy duro, de sol a sol, desde que amanecía el día hasta que el cuerpo ya no daba más. Era joven, sí, pero tenía la mirada de alguien cansado antes de tiempo. Su único objetivo era sencillo: salir adelante, lograr algo en la vida, no molestar a nadie. Solo eso. Pero en ese pueblo, eso no bastaba, porque en ese pueblo había mucha envidia, demasiada. Hagas lo que hagas, la gente hablaba, siempre hablaba. Mira ese, se está levantando temprano, decían. Mira ese, trabaja doble turno. Algo raro hará. Cada paso que daba era observado. Cada esfuerzo era cuestionado. No había paz. Caminabas y sentías los ojos encima. Volvías y sentías los murmullos atrás. Un día, con años de trabajo encima, el muchacho se compró una vaca. Solo una. Para criar. Para empezar poco a poco. Nada más. Pero eso fue suficiente para que el pueblo estallara. ¿Y ese dinero de dónde lo habrá sacado? Eso no alcanza trabajando como trabaja. Seguro ha robado. Él escuchaba. Apretaba los dientes. Bajaba la cabeza. Seguía trabajando. Tiempo después, con más sacrificio todavía, se compró un caballo. Un caballo viejo. Nada fino. Pero era suyo. Y ahí volvieron las voces. Míralo. Ahora caballo también se compró. Ese anda en algo. Seguro es un ratero. Cuiden sus cosas, decían. Trabajando así no se compra eso tan rápido, decían. Y él ya se estaba cansando de todo lo que escuchaba. Y ahí, algo se le quebró por dentro. Porque no era solo contra él, era el pueblo entero. Todos vigilándose. Todos deseando que al otro le vaya mal. Salías mirado, entrabas mirado. A los minutos ya estaban hablando de ti. Era un pueblo infectado por la envidia. Una noche, el muchacho se sentó solo dentro de su casa y habló en voz alta, como si alguien lo escuchara. Estoy cansado de este pueblo. Cuando haces algo, te miran. Cuando no haces nada, igual hablan. Mejor me largo de este lugar. Lo pensó bien. No fue un impulso. Fue cansancio. Vendió la vaca. No porque quisiera, sino porque necesitaba algo de dinero. Se quedó solo con su caballo. Cargó lo básico: unas herramientas, una manta vieja, algo de pan seco. Nada más. Ni siquiera sabía a dónde iba. Una mañana, antes de que el pueblo despertara, amarró el caballo, cargó sus cosas y empezó a caminar por el camino polvoriento, llevándolo de la rienda. Sin rumbo. Solo caminaba. En su cabeza se repetía lo mismo: estoy cansado de este pueblo. Por culpa de ellos me voy. Caminó un día y empezó a pensar en comprar algo pequeño en alguno de esos pueblos. Preguntó por terrenos pequeños. Vengo de otro pueblo. Allá hay mucha envidia, decía. Algunos negaban con la cabeza. Solo hay terrenos grandes, muchacho. Tierras viejas que nadie divide. A veces le ofrecían agua, a veces un plato de sopa. Que te vaya bien, le decían. Y él seguía. Hasta que un día, cuando el sol ya estaba bajando, llegó a un río grande. Agua limpia, corriente tranquila. Se detuvo. Tomó agua. Su caballo también. A lo lejos vio una pradera pequeña, bonita, cerca del río. Lejos de cualquier pueblo.
Se quedó mirando. ¿De quién será ese terreno?, pensó. Voy a descansar un rato. Caminó rápido. Anochecía. Llegó. Descargó al caballo. Lo amarró donde había pasto. Y bajo un árbol extendió su vieja manta. Comió pan seco. Y se acostó. Esa noche casi no durmió. ¿Y si me quedo aquí?, se dijo. He buscado días y no he encontrado nada. Mañana empezaré a trabajar esta tierra. Si alguien viene le diré que me venda un pedacito. Al amanecer se levantó, tomó sus herramientas y empezó a arar. Con miedo, viendo a todos lados. Pero no vino nadie. Ese terreno parecía que llevaba años abandonado. La maleza ya había hecho su ciclo. Y sin saberlo, ahí empezó su destino. Ese día trabajó hasta que el sol se escondió detrás de las colinas. Nadie apareció. Nadie preguntó. Nadie reclamó nada. El muchacho miraba alrededor, como esperando que en cualquier momento alguien saliera a decirle que se fuera. Pero el lugar seguía igual. Silencio. Agua corriendo. Viento suave. Al segundo día volvió a levantarse temprano. Se ajustó el saco largo, tomó las herramientas y siguió. La tierra era dura, sí, pero agradecida. Había aprendido a trabajar así cuando de joven fue peón en campos ajenos. Cada golpe levantaba un poco de polvo. El caballo lo miraba quieto, como preguntando si de verdad se iban a quedar ahí. Tranquilo, le dijo, aquí descansamos. Pasaron los días. Una semana. Nadie vino. Empezó a sembrar lo poco que había llevado. Algunos granos, unas semillas que había guardado. No soñaba en grande. Solo quería comer. Solo quería vivir sin que nadie le respirara en la nuca. Con el tiempo, al ver que la pradera era amplia, se quedó pensando. Si dejo esto así nomás, la lluvia se va a llevar la tierra, se dijo. Y entonces empezó algo que nadie le había enseñado, pero que el cuerpo entendía solo. Empezó a cargar piedras del río, pesadas, frías, una por una. A veces él, a veces con ayuda del caballo. Las acomodaba con paciencia. Hizo un primer andén. Quedó recto, firme, bonito. Se quedó mirándolo largo rato. No está mal, murmuró, y siguió. Hizo otro, y otro más. Cada uno le robaba fuerza, le rompía las manos, le doblaba la espalda. Pero cuando terminaba el día y miraba lo que había hecho, sentía algo que hacía años no sentía. Orgullo, sin miedo. No era una semana, eran meses. Un día, mientras acomodaba piedras, alguien apareció del otro lado. Un hombre mayor. Se quedó mirándolo en silencio. «¿Qué haces, muchacho?», le preguntó. El muchacho se detuvo. Apoyó el martillo. Respiró. «Solo intento vivir», respondió. «En mi pueblo había mucha envidia. Por eso busqué un lugar». El hombre asintió despacio. «¿Sabes de quién es este terreno?». «No. Sus dueños murieron hace años», dijo. «Esto quedó sin papeles. Y el río asusta a todos». Miró alrededor. «Te está quedando bonito», agregó. «Muy bonito». El muchacho no supo qué decir. Nadie le hablaba así desde hacía tiempo. «Construye nomás», le dijo el hombre. «Nadie siembra nada aquí». Y se fue. Otros días pasaban pescadores. Solo lo miraban desde el río. Eso fue suficiente. El muchacho siguió trabajando con más ganas. Levantó más andenes. Pero no todo era color de rosa. Un día, cuando trabajaba, le cayó una piedra en el pie. El dolor fue fuerte y lo dejó quieto varios días, arrastrándose y culpando a las personas envidiosas. Si no fuera por esa gente, viviría tranquilo en mi pueblo, decía. Con descanso y paciencia se recuperó. Pero la pradera dejó de ser maleza. Empezó a verse ordenada, viva. El río al costado acompañaba con su sonido constante. De noche, con una fogata, el lugar brillaba distinto. Desde lejos se veía una luz pequeña, tranquila,
Después empezó a construir una cabaña pequeña. Primero una simple choza. Palos, barro, piedra. Nada fino, solo firme. Dormía ahí, siempre con su saco puesto. El frío de la noche no lo molestaba tanto como el recuerdo del pueblo. Luego hizo otra. Mucho tiempo después, cuando ya recibía visitas, para que todo se vea bonito. Y por necesidad, por orden, por costumbre de trabajar. Un día pasaron unos pescadores por el río. Lo vieron desde abajo. «Vaya, qué bonito lugar», dijeron. Subieron por curiosidad. El muchacho estaba limpiando una trucha. «Buenas, buenas». El olor a pescado asado les revolvió el estómago. «¿No nos invita?», preguntaron medio en broma. El muchacho pensó rápido. No era tonto, solo era silencioso. «Claro», dijo. Las personas comieron felices y luego dijeron: «Mira, está bonito. Incluso tienes cabañas. Gracias por invitarnos. Avisaremos a otros pescadores para que te visiten, coman y traigan monedas». Ellos solo le dejaron unas pocas monedas, las únicas que tenían. Fue único, épico para el muchacho. Después de un tiempo, algunas veces no le pagaban, y aún así se dijo a sí mismo: «Este lugar será para todas las personas. Cocinaré y los atenderé». Y así empezó su vida real de nuevo. Esa noche se quedaron, durmieron tranquilos, comieron bien, se fueron agradecidos y comentaron a muchas personas del lugar de la comida fresca. Con el tiempo empezaron a llegar más, pescadores, viajeros, gente cansada, algunos con plata, otros no. A los que no tenían les daba refugio igual. Después «me pagan», decía. Su día a día era simple: pescar, sembrar, cosechar. Ofrecía trucha fresca, a veces deshidratada, verduras del río. Nada lujoso, pero era paz. Mientras tanto, en el pueblo seguían las peleas, las envidias, cada vez menos trabajo. Él ya no escuchaba nada. Había encontrado algo mejor. Y sin darse cuenta, estaba construyendo algo que muchos algún día envidiarían. Los años pasaron sin que él se diera cuenta. No los contaba, no los marcaba. El tiempo, ahí arriba, corría distinto. Lo medía por las cosechas, por el nivel del río, por las arrugas nuevas en sus manos. El lugar ya no era solo bonito, era sereno, ordenado, vivo. Las cabañas estaban firmes, bien acomodadas en los andenes de piedra. Cada una tenía su fogón, su espacio, su vista al río. Las gradas de piedra que él mismo había hecho permitían bajar sin resbalar. Todo estaba pensado con paciencia, con cuidado, como quien construye algo para quedarse, no para impresionar. La gente empezó a llegar más seguido, no en masa, de a pocos. Pescadores que se quedaban unos días, caminantes cansados, que agradecían un techo. Algunos venían una vez y volvían. Otros traían a un amigo. «Aquí se duerme tranquilo», decían. «Aquí nadie molesta». Él los escuchaba en silencio, mientras limpiaba pescado o acomodaba leña. A veces se sentaba con ellos a comer, a veces no. Nunca preguntaba demasiado. Sabía que cada uno cargaba su propio cansancio. Había días buenos y días duros. Una vez, las lluvias arruinaron toda su cosecha. Lloró, se lamentó, pero no le quedó otra que empezar de nuevo. Había crecidas del río, noches frías, pero nunca volvió a sentir lo que sentía en el pueblo. Esa presión constante, esa sensación de estar siendo observado. Un día llegaron dos personas del pueblo. No venían juntos, pero venían por lo mismo. Curiosidad, rumores. «Dicen que por aquí hay un lugar bonito», dijo una mujer mirando alrededor. Él levantó la vista. La reconoció.
Ella también lo reconoció. «Así dicen», respondió. Ella miró las cabañas, el río, la piedra bien puesta. Todo era bonito. «Nunca pensé que llegarías tan lejos», dijo. Él no respondió, no había rencor, tampoco orgullo, solo distancia. Se quedaron una noche. Pagaron, comieron. Se fueron sin decir mucho. Pero al volver al pueblo, hablaron. Y el pueblo habló. «Mira dónde llegó. Mira lo que construyó». ¿Quién lo diría? Pero ya no importaba. Los mismos que antes hablaban de él empezaron a sentir envidia de cómo vivía. Tranquilo, lejos, en paz. Algunos dijeron: «Vámonos nosotros también, hay que construir una vida». Lo intentaron, pero ni siquiera llegaron ni a la mitad del camino, y se regresaron. Pero al muchacho. El dinero empezó a llegar de a poco. Monedas primero, luego algo más. Él no gastaba mucho, reinvertía, arreglaba, mejoraba, siempre sencillo, nunca exagerado. Había quienes se quedaban días sin pagar. Él los dejaba. «Cuando puedas», decía, porque sabía lo que era no poder. Algunos decían que era tonto, otros que era bueno. Él no se definía, solo vivía. Una tarde, sentado mirando el río, pensó en el muchacho que había sido, en el camino polvoriento, en el pan seco, en la rabia que lo había empujado a irse. Si no fuera por esa gente, pensó, pero enseguida negó con la cabeza. No, no es por ellos, es por mí. Había aprendido algo que nunca le enseñaron, que la paz no se pide, se construye, y que a veces hay que alejarse, para no romperse. Con el tiempo el caballo murió, viejo, cansado. Él lo enterró cerca del río. Se quedó un rato ahí, en silencio. «Gracias», le dijo. Siguió solo, pero nunca se sintió solo. Tenía trabajo, tenía comida, tenía respeto, tenía tranquilidad, tenía dinero, sí, pero ya no era lo principal. Mientras tanto, en el pueblo, las cosas seguían igual. Discusiones por el agua, peleas por terrenos, miradas torcidas, envidia, de esa que no se cura. Algunos decían: si se hubiera quedado, quizás estaría mejor, pero no, si se hubiera quedado, estaría roto. La decisión más dura de su vida había sido irse, dejar todo, caminar sin rumbo, dormir bajo un árbol, apostar por un lugar que nadie quería. Y fue también la mejor decisión de su vida, porque al final entendió algo simple y brutal. No todos los lugares están hechos para verte crecer. Y cuando un sitio te achica el alma, irse no es huir, es sobrevivir.